Si te pillamos bebiendo, haciendo botellón, te ponemos una multa de 800 euros. Más de 500 chavales, todos menores de edad. Era un desmadre. Ilegal, porque es ilegal. ¡Qué mamones! Sí. Cuando ya era más adolescente, pues yo me iba todos los fines de semana a pasear por Madrid, a hacer botellón a escondidas de nuestros padres. Con la traducción de lo que era una pues peda común entre jóvenes. Sí. Ilegal, porque es ilegal. Claro, porque es un lugar público. Claro, es un lugar público, está prohibido beber en la vía pública. Claro. Entonces, claro, imagínate que de repente había fines de semana que nos reuníamos en el centro de Madrid, en el Parque del Oeste, que es un parque que está en el centro, más de 500 chavales, todos menores de edad, todos bebiendo, más pedos que Alfredo, todo, o sea, era un desmadre. Y claro, la policía llegaba, fue tanto de las manos que tuvieron que poner una norma, el Ayuntamiento de Madrid, de... Si te pillamos bebiendo, haciendo botellón, te ponemos una multa de 800 euros. Oh, sí. 800 euros son muchos euros. Que son 16.000 pesos. Son un muchos poco más, 17.000 muchos pesos, sí. Pero una de las veces he de decir que me la pusieron por buena. Porque claro, yo no estoy haciendo nada. Yo ni tan siquiera estaba bebiendo. Y llega la policía y todo el mundo corriendo. Y yo, pues yo no voy a correr. ¿Por qué voy a correr si yo no estoy haciendo nada? Yeah. Y llegaron, me pillaron y me dijeron, pues haber corrido. Yeah. Pues, qué mamones. Sí, yo conocí Madrid hace unos años, me fascinó porque yo lo sentí bastante internacional también. Escuchas un montón de diferentes idiomas y dentro del español yo escuché pues, todos los acentos latinoamericanos que hay. Sí. Ahí los escuché. Sí. En el metro. Ah, bueno, y en el metro sobre todo. Claro. Porque al final es como el medio de transporte más económico, ¿no? Y al final, pues sí, te mueves en metro, porque encima está súper bien, es súper seguro, súper bien indicado todo. Y sí, y es verdad que a España llega gente de todas las nacionalidades y a Madrid. Madrid y Barcelona dicen que son como las dos ciudades donde más gente de todas las partes del mundo llegan. Sí. Yo, que nací en el 93, donde yo crecí, yo iba al colegio y no iba con nadie de fuera. O sea, no había inmigrantes, no había extranjeros. Okay. Éramos todos españoles muy sosos. Soso es como... como desabrido. Desabrido, soso. No había influencia, por lo menos hasta que yo tuve, yo qué sé, 12, 13 años, que sí que empezó a haber como más inmigración en España y empezaron a llegar gente de Latinoamérica. Claro. Y ahí ya sí que empezó a haber como más influencia. Yo recuerdo que cuando ya fui más adolescente y empecé el instituto, que es como 16, ahí sí que ya tuve en plan amigas latinas y a toda madre. yo me acuerdo, yo hice intercambio en Pamplona y vivía en un barrio donde mayormente, pues, el mayor grupo visible en la calle, pues, eran de Ecuador. Sí, porque había muchísima... ¿Cuándo fue esto? En el 2009-2010. Pues justo. Es que casi no lo quiero decir porque luego la Habana va a calcular cuántos años ya tengo, ¿sabes? Entonces, que es secreto. Sí, secreto. Nunca digo no digo mi edad. Es como... ¿Cómo es? El que se toma la pócima de la eterna juventud. Ese es Jan el Güero. Ándale. Baba de caracol. Ándale. Moringa, limón también. Claro. Aguacate. Botox. No, jamás. Para así. Me encaja esto que dices porque yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo, era más pequeña, la gente donde venía era de Ecuador. Claro. Luego ya empezaron a venir de Venezuela, Colombia, y ahora ya hay de todos, ahora ya hay de todos los sitios. Sí, de hecho, sí, hay muchos barrios que son latinos, tenemos supermercados latinos, hay muchísima influencia de México, pero eso siempre lo ha habido realmente. Sí. En Barcelona, por ejemplo, yo una vez comí exquisitos tacos. Ahí tenía de todo, pastor y así. ¿Exquisitos? Exquisitos. Sí. O sea, no solo buenos, sino exquisitos. Plus. Nivel plus. Nivel plus. Bueno, no nivel plus aquí como 5 por 35 tampoco, ¿no? Ajá. Pero para estar en otro continente. Ajá. Bien. ¿Y cuándo te cobraron? Oh, no, sí. Fueron como... En ese entonces, que fue hace como 6 años...
creo que 7 o 8 euros. Oye, pues Que, ya. pero unos 5 taquitos. Así Ah, por bueno, gramo. bien, Sí, ¿no? bien. Que son como 170 160 pesos. pesos, sí. Sí. Bien. Y Barcelona me sorprendió por completo. Mira, a ti te cobraron 170 pesos por 5 taquitos y el otro día con mi novio Ford en Estados Unidos le cobraron $8 por un agua de Jamaica. No manches. ¿Pero qué tenía o qué? Era agua de Jamaica Agua con loca un de Jamaica, chingo ok. de azúcar, Ajá. que muy bien, pero pavo, 8 euros, $8. A la madre. Es que sí está cañón, los precios en los Estados Unidos. Sí. Pero tal vez tenía otra cosa. No sé, ¿no notaste algo raro luego en...? Sí, luego empezó él a delirar un poco. O sea, Pinches pupilas. No, no, pero sí que es verdad que, no sé, siento que, por ejemplo, si eso pasa en España, yo creo que la gente sí que se quejaría de, oye, a ver, no me puedes cobrar 8 euros por esto. Pero sí que es verdad que yo creo que en Estados Unidos como que les da más cosa quejarse por esas cosas, es como que lo asumen. No, yo no. Yo, porque no los pagué yo, si no. Sí. Sí, es neta. Como yo siento que también como están más dispuestos, bueno, chingo su madre, boom, ¿no? Tenemos Aquí. más eso, como, ¿no? Al final tenemos como esa sangre más latina también, ¿no? Sí. De decir, pues mira, pues no, pues voy Mira. a quejarme. Claro, sí, sí. Ujú, Ayer hablé con un amigo español ujú. y hablábamos de las generaciones y cómo ha cambiado todo, ¿no? Él es tiene doble nacionalidad, Ok. mexicano-español. Ujú. Y hablábamos de cómo fueron las generaciones de nuestros abuelos Ajá. y nuestros padres. Y por ejemplo, lo que yo vi en la generación de mis abuelos, que siempre tenían el sótano lleno de latas, ¿no? Ok. Y él decía, pues mis abuelos también, ¿no? Por si acaso. por la guerra civil Claro. española, luego pues según la guerra mundial, y eso como Claro. puso, sí, como un trauma colectivo a la gente que siempre necesitas comida, pues, ¿no? Total. Y tu Y abuela. siempre estás viendo cómo ahorrar, de realmente no gastar de más en algo, porque muy pronto lo podrás. Pero no sabes lo que puede pasar. Sí. Pero a ti te pasa, no sé cómo es una abuela alemana, pero una abuela española, mi abuela era, hija, ¿has cenado? ¿Has cenado? ¿Te hago un huevo? Y abuela, ya he cenado. Te voy a hacer un huevo, por si acaso, para que te comas un huevito frito. Y es como, abuela, por favor, siempre te están intentando dar de comer. Por eso, porque tienen el miedo de, no sé si mañana se va a poder comer. Sí. Que hicieron así. Entonces, eso. ¿A ti te pasaba con tu abuela o no? Pues sí, siempre cocinaba para nosotros, pero, o sea, siempre nos cocinó de muy chingón. De hecho, mi hermano y yo nos agarrábamos a madrazos quién comía más. O sea, mi abuela hacía pancakes, ¿no? Y un chingo así, ya como estresada, así, nosotros llegando como unos pinches animales hambrientos, ¿no? Y como, boom, ponía los pancakes así como Pfannkuchen. Así es como una variación de pancake alemán, así, en el centro de la mesa, ¿no? Cada uno con su plato y boom, boom. ¿Y Pum, pum. qué es diferente? ¿Pfannkuchen? Pfannkuchen es como pancake, es como hotcakes, sí. Pero más rico, es más rico porque es con mantequilla y es como más espeso un poco Ujú. y está muy rico. Y al final, pues, no se quedaba uno y si no nos agarramos a madrazos por eso último que quedaba, era luego la discusión, ¿quién comió más? Ah. Y él decía, yo 11, yo decía 12. Y yo dijo, no es cierto, yo te he visto que tú también solo comiste 11. ¿Cómo crees, güey? Y ahí, pam, es que teníamos 6 años, pinches morritos, güey. O sea, o tal vez mi hermano 6 y yo tenía, no sé, 8.